Al abordaje, gritó poniendo el dedo en el gatillo. Al oír aquel grito, el oficial francés se volvió en el mismo momento en que Pedro se echaba encima del viejo borracho. Sin embargo, cuando Pedro tomó la pistola, Makar Alexievich había apretado ya el gatillo y sonó el disparo llenando el pasillo de ruido y de humo. El francés palideció y huyó hacia la puerta. Pedro, después de haber tomado la pistola, se olvidó de su propósito de no demostrar que sabía hablar francés y preguntó al oficial: ¿Está usted herido? Me parece que no, contestó el oficial mirando el agujero que había hecho la bala en la pared. Me he escapado de milagro. Y enfrentándose severamente con Pedro, añadió: ¿Quién es ese hombre? Ah, lamento profundamente lo que ha ocurrido, repuso Pedro, olvidándose completamente de su papel. Es un pobre loco, un desgraciado que no sabe lo que hace. El oficial se acercó a Makar Alexievich y lo tomó por el cuello del traje. Makar Alexievich, con los labios entreabiertos y una expresión estúpida, se balanceaba apoyándose en la pared. Granuja, esto te costará caro, rugió el francés soltándolo. Nosotros somos generosos después de la victoria, pero no perdonamos a los traidores. Pedro le suplicó que no castigara a aquel loco borracho. El francés lo escuchaba en silencio, malhumorado. De repente miró a Pedro, sonriendo con una expresión amistosa y tendiéndole la mano le dijo: «Me ha salvado usted la vida. ¿Es usted francés?». Para un francés era obligada esta confusión. Únicamente un francés era capaz de realizar una buena acción, y sin duda la acción más inaudible era salvar la vida del señor Rambel, capitán del 13º Ligero de Caballería. Pero a pesar de la necesidad de esta conclusión y de la convicción del oficial, Pedro se creyó en el caso de desencantarlo. «Soy ruso», dijo rápidamente. «Bah, ¿qué me cuenta usted?», repuso el oficial sin dejar de sonreír. «Esto cuénteselo usted a quien quiera». Y como si realmente Pedro fuera un compatriota suyo, le preguntó pidiéndole consejo. «Bueno, ¿y qué vamos a hacer con este hombre?». Admitía desde luego que Pedro no fuese francés, pero consideraba que después de haberle dado este nombre, el más grande de la tierra, aquel hombre había de sentirse forzosamente orgulloso y satisfecho. Esto era lo que significaban el tono y la expresión del oficial del ejército de Napoleón. Pedro explicó otra vez quién era Makar Alexievich y dijo que antes de que él entrara, el loco se había apoderado de la pistola cargada y no había manera de quitársela. Volvió a pedir que no se le hiciera nada al pobre viejo y el oficial, pavoneándose, hizo con la mano un gesto majestuoso de generosidad. «Me ha salvado usted la vida y es francés. ¿Me pide que lo perdone?». «Concedido. Que se lleven a ese hombre». Tomando del brazo a Pedro, promovido a la categoría de francés por haberle salvado la vida, entró en la casa. Los soldados que se hallaban en el patio habían entrado en el vestíbulo al oír el estruendo de la detonación. Preguntaron qué había ocurrido y se mostraron dispuestos a tomar enseguida represalias. El oficial los detuvo. «Ya os llamaré cuando os necesite», dijo. Los soldados se fueron. El asistente, que había tenido tiempo de ir a la cocina para ver lo que había por allí, se acercó al oficial. «Mi capitán, en la cocina hay sopa y una pata de cordero. ¿Quiere usted que lo traiga?». «Sí», contestó el oficial. «Y tráeme también un poco de vino». Capítulo 29. Cuando el oficial entró en la casa tomado del brazo de Pedro, este se creyó otra vez en el caso de afirmar que no era francés. El oficial, sin embargo, no quiso escucharlo. Se mostraba tan amable y tan agradecido que Pedro no pudo negarse a sentarse con él en el salón. Al oír la afirmación de su salvador, el capitán, que no podía comprender que hubiese alguien que renunciara a un título tan halagüeño, se encogió de hombros y dijo que si insistía en pasar por ruso, él no se opondría, pero que de todos modos se sentía ligado a él para siempre por el agradecimiento que le debía por haberle salvado la vida. Si aquel hombre hubiera tenido la capacidad necesaria para comprender los sentimientos ajenos y conocer por consiguiente los de Pedro, éste probablemente se hubiera apartado de él, pero la incomprensión del oficial para todo lo que no fuera él mismo lo venció. «¿Francés o príncipe ruso?». «De incógnito», dijo el capitán mirando la ropa blanca, sucia pero fina, de Pedro y la sortija que llevaba en el dedo anular de la mano izquierda. «Lo cierto es que le debo a usted la vida y le ofrezco mi amistad. No le he de decir a usted nada más». En el tono de la voz, en la expresión de la cara y en los gestos del oficial había tanta bondad y tanta nobleza que Pedro inconscientemente correspondió a la sonrisa de aquel hombre y le estrechó la mano que le tendía. «Capitán Rambel,
del 13º ligero, condecorado por la acción del día 7, dijo, presentándose a sí mismo con una sonrisa de satisfacción que le contraía los labios debajo del bigote. ¿Quiere usted tener la bondad de decirme con quién tengo el honor de hablar tan agradablemente en vez de encontrarme en la ambulancia con la bala de ese loco metido en mi cuerpo? Pedro contestó que no podía decirle su nombre y sonrojándose mientras intentaba inventar uno, empezó a explicar las razones que le impedían dar el suyo. El oficial le interrumpió vivamente. Hágame usted el favor, no me diga nada, comprendo sus razones. Tal vez es usted un oficial superior y ha hecho armas contra nosotros. Esto a mí no me importa nada. Me ha salvado usted la vida y esto me basta. Disponga usted de mí en todo y por todo. ¿Es usted noble? Sí. Dígame usted su nombre de pila. No le pido nada más. Pedro. Pedro, perfectamente. Es todo lo que deseaba saber. Cuando trajeron la sopa y el cordero, una tortilla, el samóvar, el aguardiente y el vino, Rambert suplicó a Pedro que comiera con él y enseguida, y como hombre robusto y hambriento, empezó a devorar rápidamente todo lo que le ponían en el plato. Excelente, exquisito, repetía a cada bocado. Su rostro no tardó en congestionarse y cubrirse de abundante sudor. Pedro tenía también hambre y participó de la comida con una visible satisfacción. Morel, el asistente, trajo una botella de vino negro y la metió dentro de una cacerola llena de agua caliente. Añadió una botella de Bac que había encontrado en la cocina. Los franceses conocían ya aquella bebida y la llamaban limonada de cerdo. Morel elogió la limonada de cerdo, pero como el capitán tenía una buena provisión de botellas de vino halladas en diversos sitios al atravesar Moscú, dejó el Svac para el asistente y pidió una botella de Burdeos. Envolvió la botella en una servilleta y llenó la copa de Pedro, sirviéndose luego él. El hambre satisfecha y el vino animaron más al capitán, que no cesó de hablar un momento durante toda la comida. Sí, querido señor Pedro, tengo contraída con usted una deuda por haberme salvado de aquel loco furioso, y de usted las balas me han agujereado varias veces la piel. Aquí, en este costado, tengo una herida recibida en Bagrán. Las dos de la mejilla son de Smolenko, y la de la pierna, que no quiere acabar de curarse, es de la gran batalla de Moscova. ¡Qué barbaridad! Aquello era un diluvio de fuego. Le aseguro que nos dieron ustedes mucho trabajo. Se pueden vanagloriar de ello, maldita sea. Y sin embargo, a pesar de la herida que recibí en ella, le doy mi palabra de honor de que aún me sentiría capaz de volver a empezar. Compadezco a los que no pudieron ver aquello. Yo estaba allí, repuso Pedro. ¿Eh? ¿De verdad? Somos unos enemigos dignos el uno del otro. El gran reducto fue lo que más nos costó, maldita sea, pero nos salimos con la nuestra. 3 veces llegamos hasta los mismos cañones y 3 veces nos derribaron como un castillo de naipes. Ah, le aseguro a usted que aquello fue una cosa seria. Vuestros granaderos estuvieron sencillamente formidables. Les vi estrechar sus filas 6 veces seguidas y avanzar como si fueran una revista. ¡Qué hombres! El mismo rey de Nápoles, que entiende mucho de eso, no pudo menos de gritar ¡bravo! Cayó unos instantes para ir un sorbo de vino y luego prosiguió. De modo que es usted soldado como nosotros. Me alegro de ello, mi querido señor Pedro. Terribles en la lucha, pero galantes con las mujeres. Así somos los franceses. ¿No es verdad, señor Pedro? El capitán estaba tan alegre y se sentía tan satisfecho de sí mismo que Pedro tuvo que cerrar los ojos para no expresar con su mirada todo lo que sentía. Probablemente la alusión del francés a la galantería con las mujeres le hizo pensar en la situación de Moscú. Y a propósito, ¿es verdad que todas las mujeres se han marchado de Moscú? Vaya una idea. ¿De qué tenía miedo? ¿Acaso las mujeres francesas no irían de París y los rusos lo ocuparán? El francés se echó a reír y dio un golpecito amistoso a Pedro. Ajá, esto sí que tiene gracia. París, pero si París es la capital del mundo, dijo Pedro acabando la frase de su interlocutor. El capitán miró a Pedro. Si no me hubiera dicho usted que es ruso, habría apostado cualquier cosa que era motivo nativo del mismo París. Tiene usted un no sé qué. Y después de decir este cumplido, contempló a Pedro fijamente. He vivido en París unos años, repuso Pedro. Ah, ya se ve. París. El hombre que no conoce. París es un salvaje. Los parisienses conocen desde lejos. París es Talma, la Duchesnois, Poitiers, la Sorbona, los bulevares,
No hay más que un París en el mundo. ¿Ha vivido usted en París y no ha dejado de ser ruso? Pues bien, a pesar de eso, le aprecio usted mucho. Bajo la influencia del vino y después de un día pasado en medio de la más absoluta soledad, invadido por sus sombríos pensamientos, Pedro experimentó un placer involuntario en la conversación de aquel hombre ingenuo y alegre. Volviendo a vuestras mujeres, dicen que son muy hermosas. ¿Qué idea más absurda la de ir a enterrarse en las estepas cuando el ejército francés está en Moscú? No saben lo que se han perdido. Vuestros mujiks son distintos, pero vosotros, las personas civilizadas, tendríais que conocernos mejor. Hemos tomado Venecia, Berlín, Madrid, Nápoles, Roma, Varsovia, todas las capitales del mundo, y aunque la gente nos tiene miedo, acaba por querernos cuando nos conoce. Además, el emperador, en el semblante de Pedro se reflejó una expresión triste y confusa. El emperador, repitió, el emperador es la generosidad, la clemencia, la justicia, el orden y el genio. Esto es el emperador. Soy yo, Rambert, quien lo dice. Tal como usted me ve, aún no hace 8 años que yo era enemigo de él. Mi padre era conde y tuvo que permanecer en la emigración. Sin embargo, ese hombre me venció. No he podido resistir el espectáculo de la grandeza y de la gloria que es su imperio. Cuando comprendí su propósito y vi que nos preparaba un lecho de laureles, no pude menos de decirme que aquel hombre era un verdadero soberano y me entregué a él completamente. Esto es el hombre más grande de los siglos pasados y de los que vendrán. ¿Está en Moscú? Preguntó Pedro, vacilando y con una expresión de culpabilidad en el rostro. El francés miró aquella cara confusa y sonrió. No, mañana hará su entrada, repuso. La conversación fue interrumpida por unos gritos que se oyeron cerca de la portería y por la entrada de Morel, que vino a anunciar al capitán que los húsares de Württemberg habían llegado y que querían meter sus caballos en la misma cuadra donde ellos tenían los suyos. La disputa se había agriado porque los húsares no comprendían lo que se les decía. El capitán llamó al oficial de servicio y con voz serena le preguntó a qué regimiento pertenecía, quiénes eran sus jefes y por qué se permitía entrar en un alojamiento que estaba ocupado. El alemán, que apenas entendió el francés, contestó las 2 primeras preguntas diciendo cuál era su regimiento y quién su jefe, pero como no comprendió la tercera, respondió en alemán, mezclando palabras francesas mal pronunciadas, y dijo que era el oficial de guardia de su regimiento y que su jefe le había ordenado ocupar todas las casas de aquel barrio. Pedro, que sabía también hablar alemán, tradujo al capitán lo que decía el húsar de Gutenberg y transmitió a este la contestación del oficial francés. El alemán comprendió finalmente el asunto y se llevó a sus hombres. El capitán salió al portal y con voz tonante dio una serie de órdenes. Cuando volvió al salón, Pedro continuaba sentado en el mismo sitio con la cabeza entre las manos. Su cara expresaba un profundo sufrimiento. En efecto, en aquellos instantes sufría. Al salir el capitán, Pedro se serenó instantáneamente y se dio perfecta cuenta de la situación en que se hallaba. No era la toma de Moscú ni el hecho de que los vencedores se hubieran instalado allí, lo que le atormentaba, sino la conciencia de su propia debilidad. Unas copas de vino y la conversación con aquel valiente oficial habían neutralizado el humor concentrado y sombrío en que vivía en aquellos días y que tan necesario era para la realización de su proyecto. La pistola, el puñal, el armiac estaban preparados y Napoleón hacía su entrada en Moscú al día siguiente. Pedro seguía creyendo que era útil y digno matar a los malhechores, pero presentía que no llegaría a realizar su intención. Luchaba contra su debilidad, presentía vagamente que no le sería posible vencerla y que sus ideas de otros tiempos respecto a la venganza y al sacrificio se convertían en humo al contacto del primer hombre que encontraba. El capitán entró en el salón arrastrando la pierna y silbando una canción. La charla del francés que antes le había divertido le parecía ahora insoportable. La canción, el aire, el gesto de atusarse el bigote, todo lo de aquel hombre le desagradaba profundamente. Pensó marcharse enseguida sin decirle una palabra, pero no obstante siguió sentado en el mismo sitio. Un sentimiento extraño de debilidad le tenía clavado en aquel sillón. Quería levantarse y marcharse, pero no se sentía con fuerza para moverse de allí. El capitán, por el contrario, parecía muy alegre. Cruzó 2 veces la habitación, los ojos le brillaban y su bigote temblaba un poco más, como si fuera a reírse. Es gracioso ese coronel de los gutenbergenses, dijo. Es un alemán, pero es un buen muchacho. Se sentó frente a Pedro. Veo que usted sabe perfectamente el alemán. Pedro le miró sin contestar.
¿Cómo se llama asilo en alemán? Asilo, Unterkunft. ¿Cómo? Preguntó el capitán desconfiado. Unterkunft, repitió Pedro. Qué raro. ¿No le parece a usted, amigo Pedro, que esos alemanes son unos solemnes asnos? Vamos, otra botella de este Burdeos moscovita. ¿No le parece? Morel, caliéntanos otra botella. Morel entró con unas bujías y unas botellas de vino. El capitán miró a Pedro, cuya cara quedó iluminada por la claridad de la bujía y se quedó sorprendido de la expresión de tristeza de su interlocutor. Con ademán francamente compasivo se acercó a Pedro y se inclinó hacia él. Veo que está usted triste. ¿Le he ofendido en algo? No, no. Ya lo comprendo. Está usted disgustado conmigo por lo que le he dicho sobre la situación. Pedro no contestó, pero miró fijamente al francés con afecto. Aquella expresión compasiva le resultaba agradable. Le doy a usted mi palabra de honor de que, aparte de lo que le debo, siento para usted una profunda amistad. Yo se lo he dicho por la vida y por la muerte. Se lo digo de todo corazón. Gracias, murmuró Pedro. El capitán lo miró nuevamente de hito en hito, como cuando quería saber cómo se decía asilo en alemán, y de pronto la expresión de su semblante se aclaró. Entonces, bebo por nuestra amistad, exclamó alegremente, llenando 2 copas de vino. Pedro cogió una copa y la vació de un trago. Rambert hizo lo mismo, estrechó otra vez la mano de Pedro y después se acomodó en la mesa adoptando una actitud pensativa. Sí, amigo mío, la fortuna es caprichosa, dijo poniéndose triste de repente. ¿Quién me había de decir que yo sería soldado y capitán de dragones al servicio de Bonaparte, como le llamábamos antes? Y aquí me tiene usted, en Moscú, con él. He de decirle que mi nombre es uno de los más antiguos de Francia, y con la franqueza ingenua y ligera de un francés, el capitán se puso a contarle a Pedro la historia de sus antepasados, su niñez, su adolescencia, su juventud y todos sus asuntos de familia. La pobre madre jugaba naturalmente un papel importante en aquel relato. Todo esto, sin embargo, no es más que la escenografía de la vida. El fondo de todo es el amor. ¿No le parece a usted, amigo Pedro? Otra copa. Pedro bebió otra vez y volvió a llenar las copas. Ah, las mujeres, las mujeres. El capitán se puso a hablar de sus aventuras galantes, mirando a Pedro con los ojos húmedos. Había tenido muchas y no era difícil creerle, viendo su cara agradable y el entusiasmo con que hablaba de las mujeres. Todas las historias de amor de Rambert tenían aquel carácter de depravación en el cual los franceses creen ver el encanto exclusivo y la poesía del amor, pero él las explicaba con una convicción tan absoluta que parecía el único hombre capaz de sentir y comprender las bellezas del amor, y describía a las mujeres tan seductoramente que Pedro no podía por menos de escucharle con curiosidad. Era evidente que el amor que agradaba al francés, un amor de género inferior y sencillo, no era como el que Pedro había sentido en otro tiempo por su mujer, ni como el amor romántico que sentía por Natacha. Rambert despreciaba aquellas maneras de amar, convencido de que el primero era un amor propio de carreteros y el segundo un amor propio para lobos. El amor que admiraba el francés residía principalmente en el aspecto antinatural de las relaciones de la mujer, en los diversos procedimientos que prestan un encanto especial a las sensaciones. El capitán explicó la historia conmovedora de su amor por una exquisita marquesa de 35 años y al mismo tiempo por una encantadora muchacha de 17, hija de la exquisita marquesa, y la lucha generosa entre la madre y la hija que acabó con el sacrificio de la madre proponiendo a su amante que se casara con la muchacha. Aunque se trataba de recuerdos lejanos, el capitán se sentía conmovido. Después relató una aventura en la cual el marido había desempeñado el papel de amante y él el papel de marido. Contó algunos episodios cómicos de su estancia en Alemania, donde asilo se llamaba Unterkunft, donde los maridos comen chucrut y donde las mujeres son demasiado rubias. Finalmente explicó el último episodio ocurrido en Polonia, fresco todavía en su memoria. Había salvado la vida a un polaco y éste le confió a su mujer, una parisiense de corazón. Mientras él entraba al servicio de los franceses, el capitán fue afortunado y la encantadora polaca quería marcharse con él, pero la magnanimidad de Husser francés se impuso. Devolvió a la mujer a su marido y le dijo: os he salvado la vida y ahora os salvo el honor. Al pronunciar aquellas palabras, el capitán restregó los ojos como si quisiese ocultar la emoción que se apoderaba de él con aquel recuerdo conmovedor.
Mientras el francés seguía hablando, Pedro escuchaba atentamente, pero como le ocurría siempre que se hallaba bajo la influencia del vino, seguía el hilo de sus recuerdos personales sin dejar de entender lo que decían. Escuchando aquellas narraciones de amor, evocó el recuerdo de su amor por Natalia y buscando en su imaginación las sensaciones que le había producido aquel amor, las comparaba con los relatos de Rambert. Al oír los conceptos del capitán sobre la lucha entre el amor y el deber, Pedro evocó con todos los detalles el recuerdo de su entrevista con Natacha cerca de la torre de Zucarev. Entonces, aquella entrevista no le había producido ningún efecto y apenas si luego se había acordado de ella. Ahora, sin embargo, le parecía muy importante y llena de poesía. Pedro Kirilovich, venga usted aquí, le he reconocido. Ahora le oía aquellas palabras que ella había pronunciado y veía su sonrisa, su cofia de viaje, sus cabellos, y todo aquello le parecía conmovedor y emocionante. Cuando hubo acabado su narración sobre la encantadora polaca, el capitán preguntó a Pedro si no había experimentado nunca un sentimiento de sacrificio de sí mismo por el amor y envidia hacia el marido. Provocado por aquella pregunta, Pedro levantó la cabeza y sintió la necesidad de exponer las ideas que le preocupaban. Dijo que él entendía de una manera distinta el amor por la mujer y confesó que durante toda su vida no había querido más que a una y que aquella mujer no podía ser nunca suya. Bueno, exclamó el capitán. Pedro explicó a continuación que amaba a aquella mujer desde su más tierna juventud, que al principio no se atrevió ni a pensar en ella, porque no era más que un bastardo sin nombre, y que luego, cuando llegó a tener un nombre y una fortuna, tampoco se atrevió a decirle nada porque la amaba demasiado y la consideraba demasiado alta para todos e incluso para él. Al llegar a este punto, preguntó al capitán si lo comprendía. El capitán hizo un gesto negativo, pero le suplicó que continuara su relato. El amor platónico, las nubes, murmuró, fuera por el vino que había bebido, por la necesidad de confiarse a alguien o por la idea de que aquel hombre no conocía ni conocería nunca a los personajes de su narración, o tal vez porque las tres cosas juntas, el caso es que la lengua de Pedro se soltó, con la mirada fija en un lugar incierto y remoto y con los ojos brillantes de enternecimiento, contó toda su historia, su casamiento, el amor de su mejor amigo por Natacha, la traición de la muchacha y todas las relaciones que había tenido con ella. Después, inducido por las preguntas de Rambert, acabó por decir todo lo que había ocultado hasta entonces, su posición y por último su nombre. Lo que más impresionó al capitán es que Pedro fuera tan rico, propietario de 2 palacios en Moscú, que lo hubiera abandonado todo, que no se hubiese marchado de la capital y que se hubiese escondido en aquella casa ocultando su nombre. Muy tarde de noche salieron juntos a la calle. La noche era dulce y clara. Hacia el lado izquierdo de la casa brillaban los resplandores de los primeros incendios que habían de destruir Moscú y que se produjeron en la calle Petrovka. En el cielo se mostraba la luna en su cuarto creciente y cerca de ella aquel cometa brillante que Pedro unía en su alma con su amor. Borazín, la cocinera y 2 soldados franceses se hallaban en la puerta de la cocina. Oíanse risas y conversaciones en idiomas distintos. Contemplaban el resplandor del incendio que se iba extendiendo por toda aquella parte de la ciudad. En aquel pequeño fuego no había ningún presagio terrible para la inmensa población. Mirando el cielo estrellado, la luna, el cometa y la claridad del incendio, Pedro experimentó un sentimiento de ternura indecible. ¡Qué hermoso es esto!, murmuró. ¿Necesita uno algo más? Que de pronto se acordó de su proyecto y sintió un vaído. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer al suelo, sin despedirse de su nuevo amigo. Se alejó vacilante por la puerta cochera, se dirigió a su habitación, se dejó caer sobre el diván y se quedó profundamente dormido. Capítulo 30. Los habitantes que huían de la ciudad y las tropas que se retiraban por distintas carreteras se dieron cuenta inmediatamente del resplandor del primer incendio que se produjo el día 2 de septiembre. Aquella noche los Rostov se encontraban en el poblado de Volchavnitsky, a 20 verstas de Moscú, de donde había salido el día anterior al atardecer. La carretera se hallaba de tal modo obstruida por la aglomeración de carros y de tropas, y ellos se habían olvidado de tantas cosas que tuvieron que mandar por los criados que decidieron pasar la noche a 5 verstas de Moscú. Al día siguiente se despertaron tarde y tropezaron otra vez en la carretera con tantos obstáculos que no llegaron a Bolshaya.
hasta las 10. Los Rostovs y los heridos que habían marchado de Moscú con ellos se acomodaron en los patios y en las isbas del burgo. Los criados y los cocheros de los Rostovs y los asistentes de los heridos, después de servir a sus amos y arreglar los caballos ahí en el portal, el ayudante de campo Rayevsky hallábase tendido sobre un camastro en una isba próxima con el brazo roto. Los horribles dolores que sentía le hacían gemir de una manera lamentable, incesante. Sus gemidos resonaban lúgubremente en la oscuridad de la noche otoñal. La primera noche la pasó aquel herido con el mismo patio que los Rostov, pero la condesa se quejó de no haber podido dormir a causa de aquellos lamentos, y al llegar a Bolchaya fue alojada en una isba menos confortable, pero más apartada del lugar en que se encontraban los heridos. Uno de los criados se dio cuenta a través de la alta caja del coche de que por la parte de Moscú se veía una claridad extraña, parecido a la de un incendio. Hacía rato que todos sabían que Malaya Michichachi, situado en las afueras del burgo, había sido incendiado por los cosacos de Monov. Hermanos, otro incendio, exclamó el criado. Todos los que estaban en el portal se pusieron a contemplar aquel resplandor lejano. Dicen que los cosacos de Mamonov han prendido fuego a las islas de Malaya Michichich. No es Malaya Michichich, es más lejos. Parece que es por la parte de Moscú. Los criados que estaban en el porche bajaron y se sentaron en el estribo del carruaje. Ese incendio es más hacia la izquierda. No puede ser Malaya. Eso está al otro lado. Algunos criados y asistentes que se pasaban por delante del portal se unieron al grupo. Mira, está viendo Moscú, o Sudskaya o Rodovskaya. Ninguno de los presentes hizo ninguna objeción y durante un rato todos permanecieron contemplando en silencio la hoguera lejana del nuevo incendio. Un viejo criado del conde, Daniel Terentich, se acercó al grupo y llamó a Michka. ¿Qué haces aquí, animal? El conde está llamando y no hay nadie. Ve a preparar los trajes. He ido a buscar agua, contestó Michka. ¿Qué te parece, Daniel Terentich? Parece que aquel resplandor es de Moscú, dijo uno de los criados. Daniel no contestó y otra vez callaron todos. El resplandor del incendio iba aumentando y se extendía cada vez más. Dios nos libre de un incendio así, dijo una voz. Hace un viento muy fuerte. Mira cómo aumenta. Señor, proteged a estos pecadores. Ya lo apagarán. ¿Quién? Repuso Daniel, que había permanecido callado hasta entonces. Es Moscú que está ardiendo, hijos míos. Es ella, nuestra madre Moscú, hecha de piedra blanca. De repente la voz se le quebró y se echó a llorar como lloran los viejos, y pareció como si todos esperaran aquella expresión de dolor para comprender el significado que para ellos había de tener aquel incendio. Se oyeron suspiros, palabras de oración y los sollozos del anciano criado del conde. Capítulo 31. Daniel Terentich fue a decir a su amo que Moscú estaba ardiendo. El conde se puso un batín y salió a ver el resplandor del incendio. Sonia, que aún no se había desnudado, salió con él, y la señora Schoss también. Natalia y la condesa se quedaron en la habitación. Petya no estaba con sus padres, se había marchado a reunirse con su regimiento que se dirigía a Troitsa. Al enterarse de que Moscú ardía, la condesa se echó a llorar. Natalia, pálida, con la mirada perdida en un punto lejano, estaba sentada en un banco debajo de los íconos y apenas prestó atención a las palabras de su padre. Escuchaba los gemidos del ayudante de campo de Ravievsky que se oían desde allí, a pesar de que había sido instalado 3 casas más lejos. ¡Qué horror! Exclamó Sonia entrando asustada en la habitación. Yo creo que arde todo Moscú. Debe ser un incendio terrible. Mira, Natalia, desde la ventana se ve. Natalia miró a su prima como si no entendiera lo que le decía, y su mirada inexpresiva se fijó otra vez en el rincón de la estufa. Desde que Sonia, contra la voluntad de la condesa, no se sabe por qué, había creído necesario decir a Natalia que el príncipe Andrés herido iba en la caravana, Natalia se hallaba en aquel estado de abstracción. La condesa se había enojado mucho con Sonia y la indiscreta muchacha, después de llorar y pedir perdón, no hacía más que rodear de cuidados y de atenciones a su prima como si ello quisiera borrar su falta. Mira, Natalia, cómo arde. ¿Qué es lo que arde? Preguntó Natalia distraída. Ah, sí, ya sé, Moscú. Deseosa de no ofender a Sonia y de librarse de ella, se acercó a la ventana y miró de una manera que indudablemente no había de ver nada. Después volvió a sentarse. Pero si no has visto nada. Sí, ya lo he visto, dijo Natalia con un acento que revelaba su deseo de que la dejaran tranquila.
Sonia y la condesa comprendieron que ni Moscú ni el incendio tenían ninguna importancia para Natacha. El conde se retiró detrás del biombo y se acostó. La condesa se acercó a Natacha y le puso los labios sobre la frente, igual como hacía cuando estaba enferma para ver si tenía calentura, y la besó. ¿Tienes frío?, le preguntó. Estás temblando. Sería mejor que eh, te metieras en la cama. ¿Meterme en la cama?, murmuró Natacha. Sí, está bien. Enseguida me acostaré. Cuando Sonia le había dicho que el príncipe Andrés, gravemente herido, iba con ellos, lo primero que hizo fue preguntarse: ¿dónde fue herido? ¿Cómo? ¿Es peligrosa la herida? ¿Se puede ver? Pero cuando le dijeron que no podía verlo porque estaba muy grave, aunque no en peligro de muerte, no creyó lo que le decían, pero convencida de que le repetirían siempre lo mismo, dejó de preguntar y de hablar. Durante todo el camino, con aquella mirada fija que la condesa conocía tan bien y cuya expresión la asustaba, Natacha permaneció sentada inmóvil en un rincón del coche. Ahora hallábase sentada en la misma actitud en el banco que había al pie de los iconos. Pensaba en algo que decidía o que había decidido mentalmente. La condesa lo sabía, pero ¿qué era? La anciana lo ignoraba y esto la tenía horrorizada. Natacha, hija mía, acuéstate en mi cama. La condesa dormía en la litera y las dos muchachas con la señora Joss en el suelo sobre un montón de paja. No, mamá, dormiré aquí, en el suelo, contestó Natacha, y levantándose del banco se acercó a la ventana y la abrió. Los gemidos del ayudante de campo herido se oyeron aún más fuertes con la ventana abierta. Natacha asomó la cabeza al aire fresco de la noche y la condesa se dio cuenta de que estaba llorando silenciosamente. Natacha sabía que no era el príncipe Andrés el que gemía de aquel modo en la isla cercana. Pero aquellos lamentos dolorosos le hicieron llorar. La condesa miró a Sonia. Acuéstate, hija mía, insistió acercándose a su hija. Sí, mamá, voy enseguida. Cerró la ventana y empezó a desnudarse tan deprisa que se rompió las cintas de la falda. Cuando se hubo quitado el vestido y puesto un camisón de dormir, se sentó con las piernas cruzadas sobre el montón de paja que le servía de lecho y dejándose caer los cabellos por la espalda comenzó a trenzarlos. Sus dedos largos, finos, hábiles, retorcían la trenza. Con un gesto habitual volvió la cabeza a un lado y a otro, pero sus ojos no miraron nada ni vieron nada. Cuando acabó su tocado nocturno, se tendió sobre la tela que cubría la paja cerca de la puerta. Natacha, ponte en medio de nosotros, le dijo Sonia. No, estoy bien aquí. Acostaos vosotras. La condesa, la señora Joss y Sonia se desnudaron rápidamente y se acostaron. En la habitación no había más que un candil. El patio, en cambio, estaba iluminado por los reflejos del incendio de Malaya Meshivich, a dos vertas escasas de allí, y se oían los gritos de los campesinos al final de la calle y en la taberna que los cosacos de Mamonov habían destruido, y los gemidos interminables del ayudante de campo de Rabiesky. Natacha permaneció un rato escuchando los ruidos de la casa y del exterior que llegaban hasta ella y no se movió. Oyó la oración y los suspiros de su madre, los crujidos de la cama, el leve ronquido de la señora Joss que tan bien conocía y la respiración regular y acompasada de Sonia. La condesa la llamó en voz baja. Ella no contestó. Después de un corto silencio, la condesa volvió a llamarla, pero ella siguió fingiendo que no la oía. Un momento después, Natacha percibió la respiración pausada de su madre. No se movió a pesar de que su pie desnudo le salía por debajo de la colcha y se le helaba en el suelo. Como si festejara una victoria sobre todo el mundo, un grillo dejó oír su canto estridente desde una grieta del pavimento. Un gallo cantó lejos y otro le contestó más cerca. En la calle habían cesado los gritos. Únicamente se oían los gemidos del ayudante de campo. Natacha se incorporó. Sonia, ¿duermes, mamá? Nadie contestó. Natacha se levantó despacio y, procurando no hacer ningún ruido, se persignó. Sus pies desnudos hicieron crujir el pavimento de madera frío y sucio. Anduvo unos pasos muy lentamente y alcanzó el pestillo de la puerta. Tuvo la sensación de que algo golpeaba quedamente las paredes de la isba. Era su corazón que le latía de miedo, de espanto y de amor. Sin vacilar más, abrió la puerta, atravesó el umbral y puso el pie en la tierra húmeda del vestíbulo. El frío la hizo reaccionar. Sus pies desnudos tropezaron con un hombre que dormía tendido en el suelo. Pasó por encima de él y abrió la puerta de la isba donde se hallaba el príncipe Andrés. La isba estaba a oscuras. En un rincón del fondo, cerca de la cama, una vela se fundía clavada en un banco.
Natacha, desde que le habían dicho que el príncipe Andrés herido estaba allí, había decidido ir a verle. Sabía que aquella entrevista sería muy dolorosa, pero sabía también que era necesaria. Durante todo el día no había hecho más que pensar en su decisión de ir a ver al príncipe aquella noche, pero al llegar el momento de enfrentarse con él se sentía invadida por un sentimiento de horror indecible. ¿Cómo debía estar? ¿Sería muy grave su herida? Seguramente sí, estaría como aquel ayudante de campo que no cesaba de gemir. En su imaginación excitada el príncipe era la personificación de aquellos gemidos terribles, cuando se dio cuenta de que en la cama había un bulto vago, impreciso, y tomó las rodillas levantadas debajo de la colcha por los hombros del herido. Se imaginó un cuerpo espantosamente mutilado y se detuvo horrorizada. Una fuerza invencible la empujó a pesar de todo hacia adelante. Cautelosamente dio un paso, después otro y se encontró en el centro de la isla, toda ocupada. Sobre el banco que había al pie de los iconos estaban tendidos un hombre, Timoquín, y en el suelo dos más, el doctor y el criado. El criado se levantó y murmuró algo. Timoquín, que no podía dormir a causa de los dolores que sentía en la pierna herida, miraba sorprendido la extraña aparición de aquella muchacha con un camisón y un gorro de dormir. ¿Qué quiere usted? ¿Qué viene a hacer aquí? Preguntó el criado. Natacha se precipitó hacia el lecho del rincón. Por terrible que fuera el espectáculo que le esperaba, ella tenía que verlo. Pasó por delante del criado sin contestarle. El cebo, fundido por la vela que tenía la forma de una zeta, había caído y pudo ver perfectamente al príncipe Andrés tendido con las manos encima de la colcha, tal como siempre se lo había imaginado. En efecto, era el mismo de siempre, pero el tinte rojizo que la fiebre imprimía a su rostro, sus ojos brillantes, fijos en ella con entusiasmo, y sobre todo el cuello delgado, juvenil, que emergía del amplio cuello de la camisa, le daban un aire particular, inocente, que ella no le había visto nunca. Se acercó al herido y con un movimiento inesperado, irreflexivo y gracioso, cayó de rodillas. El príncipe Andrés sonrió y le tendió la mano. Capítulo 32. Habían transcurrido 7 días desde aquel en que el príncipe Andrés volvió en sí en la ambulancia del campo de batalla de Borodino y había pasado todo aquel tiempo en una especie de desmayo. Tenía mucha fiebre y la inflamación de los intestinos que habían sido lesionados seguía, según el doctor que acompañaba al herido, había de matarlo. La primera noche después de la salida de Moscú, como hacía mucho calor, había dejado descansar al príncipe en su coche, pero en Malaya Mitichichi, él mismo pidió que lo sacaran del carruaje y le dieran un poco de té. Los dolores que sintió al ser trasladado a la isla le arrancaron unos gemidos espantosos y volvió a desmayarse otra vez. Cuando estuvo instalado en el lecho de campaña, permaneció mucho tiempo inmóvil y con los ojos cerrados. Al abrirlos, volvió a reclamar el té que había pedido. Aquella memoria de los pequeños detalles de la vida sorprendió vivamente al médico. Le tomó el pulso y observó con extrañeza y con disgusto que el paciente estaba mucho mejor. Aquella comprobación no pudo por menos de disgustarle, porque su experiencia le daba el convencimiento de que el príncipe Andrés no podía vivir y que, si no moría, entonces moriría algún tiempo después y sufriendo mucho más. Con el príncipe Andrés se llevaron al mayor Chimoquín, el hombre de la nariz encarnada, herido en la pierna en la misma batalla de Borodino. Iban acompañados del doctor, del criado, del príncipe, de su cochero y de 2 asistentes. Dieron una taza de té al príncipe, quien bebió algunos sorbos con avidez, mirando con sus ojos extraviados por la fiebre hacia la puerta, como si intentara comprender o recordar algo. No quiero más, dijo, y sin dejar de mirar a la puerta añadió, ¿está aquí Timoquín? Timoquín se le acercó deslizándose por el banco. Aquí estoy, excelencia. ¿Cómo va la herida? La mía, bien. ¿Y usted cómo se encuentra? El príncipe permaneció unos instantes pensativo y luego pareció que de repente se acordaba de lo que le había estado preocupando. ¿No es posible encontrar un libro? ¿Qué libro? El Evangelio. No tengo ninguno aquí. El doctor le prometió que lo buscaría y empezó a interrogarle acerca de lo que sentía. El príncipe no hablaba con agrado, pero contestaba razonablemente a todas las preguntas que le hacía el doctor. Luego dijo que se sentía molesto y que le pusieran algo debajo de la almohada para poder tener la cabeza un poco más erguida. El doctor y el criado levantaron el capote que lo cubría y haciendo una mueca y
A causa del hedor sofocante de carne en putrefacción que se desprendía de la herida, se pusieron a examinarla. El doctor se mostró descontento de algo, le hizo una cura, volvió el herido hacia el otro lado y este movimiento le arrancó un grito de dolor y le hizo perder nuevamente el sentido. Después empezó a delirar. No hacía más que pedir que le llevaran enseguida el libro y que lo trasladaran a otro sitio. ¿Por qué no queréis darme el libro? Gritaba. ¿No veis que no tengo ninguno? ¿Cuándo lo encontraréis? ¿A traerlo aquí? Un momento. El doctor salió al vestíbulo para lavarse las manos. No comprendo cómo puede resistir tanto, dijo al criado que le trajo el agua. Válgame Dios, ¿cree usted, doctor, que no se curará? Por primera vez el príncipe Andrés se dio cuenta del lugar en que se hallaba y de lo que le había ocurrido. Recordó que había sido herido dónde y cómo, que cuando el coche se había detenido en Bolshaya Mitichichi había pedido insistentemente que lo dejaran en la isba. Luego se había sentido muy mal y que había recobrado el conocimiento en la isba cuando había tomado un poco de té. Fue pasando revista todo lo que le había sucedido. Con una perfecta clarividencia evocó la ambulancia y recordó que, al ver los sufrimientos de un hombre al cual odiaba, habían germinado en su cerebro unas ideas nuevas que le prometían la felicidad, y aquellas ideas, a pesar de ser vagas y confusas, se apoderaron otra vez de su espíritu. Pensó que poseía ya la felicidad y que aquella felicidad tenía alguna relación con el Evangelio. Por esto había pedido que se lo dieran. Pero el estado desfavorable de la herida y el malestar que sentía embrollaron de nuevo sus pensamientos y por tercera vez despertó a la vida en el silencio de la noche. A su alrededor todo dormía. Unos grillos cantaban en el vestíbulo, las cucarachas corrían por encima de las mesas, los iconos y las paredes. Una mosca enorme rondaba alrededor de la vela, muy cerca de él. Su alma no estaba en su estado normal. El hombre que está sano ordinariamente piensa, siente y recuerda al mismo tiempo un número considerable de objetos y tiene la fuerza y el poder de elegir una serie de ideas y de concentrar en ellas toda su atención. El hombre que está sano, aunque se halle sumergido en la reflexión más profunda, puede sustraerse en un momento determinado a sus propios pensamientos para decir una palabra cortés a una persona que entra y vuelve luego a sus ideas. En este aspecto, el espíritu del príncipe Andrés se hallaba en un estado anormal. Todas las fuerzas de su alma se hallaban en plena actividad y eran más claras que nunca, pero obraban al margen de la voluntad. Las ideas y las evocaciones más diversas se apoderaban de él simultáneamente. A veces su pensamiento trabajaba con una fuerza, una claridad y una profundidad mucho mayores que si se hubiera hallado en estado normal, pero de pronto se le iban las ideas para dar lugar a una imagen cualquiera y ya no podía volver a encontrarlas. Si una felicidad nueva se me ha revelado, pensaba, tendido en su cama, medio oscura, mirando frente a él con los ojos febriles muy abiertos, se me ha revelado la felicidad que se encuentra al margen de las fuerzas físicas y de las influencias exteriores, la felicidad del alma, la felicidad del amor. Todos los hombres pueden comprenderla y sentirla, pero únicamente Dios puede proporcionarla. Pero ¿cómo nos ofrece Dios esta felicidad? ¿Por qué el Hijo? El curso de sus pensamientos se interrumpió de repente. El príncipe se puso a escuchar con atención. No sabía si era el delirio o la realidad que le hacía oír el murmullo de una voz dulce que repetía continuamente, y beber, 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 y después como la repetición de un eco, beber, beber. Al mismo tiempo el príncipe Andrés sintió que sobre su cara se levantaba un edificio extraño, aéreo, construido de finísimas agujas, y pensó que tenía que esforzarse por mantener un perfecto equilibrio para evitar que se derrumbara encima de él. A pesar de su preocupación, tuvo la sensación de que se caía y otra vez oyó el cadencioso murmullo de una cantinela lejana. He de resistirme, estirarme tanto como me sea posible, murmuró escuchando el murmullo y percibiendo la sensación de aquel edificio que volvía a alzarse sobre él. A la luz macilenta de la vela veía perfectamente las cucarachas y oía el leve rumor que producían al arrastrarse sobre la madera y veía también la enorme mosca que revoloteaba zumbando cerca de su armada, casi rozándole la cara. Producíale la sensación de una quemadura y le admiraba que debatiéndose como se debatía aquella repugnante mosca en medio del edificio levantado sobre su cara, no le hiciera caer. Veía también otra cosa importante, un bulto blanco cerca de la puerta, algo así como la estatua de una esfinge. Tal vez se han dejado mi camisa encima de la mesa, murmuró, y estos son mis piernas, y aquello es la puerta. Pero ¿por qué se alarga tanto
todo esto y beber, beber. Basta. De pronto sus ideas y sus sentimientos reaparecieron en su cerebro con una clara evidencia extraordinaria. El amor humano puede convertirse en odio, el amor divino no. Es el amor que he sentido por primera vez cuando, mientras estaba muriéndome, he encontrado a mi enemigo y lo he amado. He sentido el amor que es la esencia del alma y no necesita recompensa. Ahora mismo experimento el deseo de amar al prójimo, de amar a los enemigos y de amar a Dios en todas sus manifestaciones. Puede amarse con amor humano a un ser querido. Únicamente un enemigo puede ser amado con amor divino. Por esto he sentido una alegría tan intensa cuando me he dado cuenta de que amaba a aquel hombre. ¿Qué se habrá hecho de él? ¿Vivirá todavía? El amor humano puede convertirse en odio, pero el amor divino no puede modificarse. Nada, ni la muerte siquiera es capaz de destruirlo. En el sentido del alma, he odiado a muchas personas en mi vida y he amado también a muchas, pero ninguna tanto como a ella. Recordó vivamente a Natacha, no como en otros tiempos, sino como si pensara en ella por primera vez. Comprendía sus sentimientos, sus pesares, sus vergüenzas, su arrepentimiento. Comprendía toda la crueldad de su ruptura con ella. Sí, pudiera verla por última vez, murmuró, verle únicamente la cara y decirle. Se oyó un ronroneo extraño y la mosca cayó abrazada por las llamas de la bujía. La atención del príncipe se trasladó de repente del mundo de la realidad al mundo de la fantasía, donde sucedían las cosas más extraordinarias. En aquel mundo se reconstruía siempre un edificio que no había sido destruido. Algo se alargaba infinitamente. La vela continuaba ardiendo, rodeada de un círculo rojizo. La blanca esfinge seguía junto a la puerta, pero además se oyó un chirrido, una bocanada de aire fresco penetró en la habitación y otra esfinge blanca apareció en el umbral. La cara de aquella esfinge era también blanca, muy pálida, y sus ojos brillaban como los de Natacha, aquella Natacha en la cual había pensado en aquel momento. Ah, es terrible este delirio, gimió el príncipe. Intentó borrar aquella cara y aquellos ojos de su imaginación, pero a pesar de ello, creyó ver que se le acercaba. Quiso volver a pensar en el amor divino, pero no pudo. El delirio lo arrastraba otra vez hacia sus dominios. Volvió a oír el murmullo de la voz dulce. Delante de él vi una cara extraña, unos ojos que le miraban fijamente. Reunió todas sus fuerzas para serenarse, hizo un movimiento, oyó unos sonidos raros, los ojos se le nublaron y le pareció que se hundía en el agua. Cuando volvió en sí, Natacha, aquella Natacha a la que él quería amar por el amor puro y divino que le había sido revelado, estaba arrodillada junto a su cama. Comprendió que efectivamente era Natacha, pero aquella aparición inesperada no lo sorprendió. Únicamente experimentó una sensación de dulce alegría. Natacha, postrada de hinojos, asustada, lo miraba conteniendo sus lágrimas. Tenía la cara pálida, inmóvil, únicamente le temblaba levemente el labio inferior. El príncipe Andrés suspiró y le tendió la mano sonriendo. ¿Usted? Susurró. Qué contento estoy. Natacha, con gesto rápido pero prudente, avanzó de rodillas y cogiéndole la mano despacio se inclinó y se la llevó a los labios. Perdón, murmuró, levantando la cabeza y mirándole con dulzura. Perdóneme, te amo, dijo el príncipe Andrés. Perdóneme. ¿Por qué? Por lo que hice, respondió Natacha con una voz acongojada, apenas perceptible, y volvió a besar la mano del príncipe. Te quiero más que antes, dijo él, alzándole la cara para mirarla a los ojos. Ella, con su rostro pálido y flaco y sus labios hinchados por la emoción, estaba francamente fea en aquellos momentos, pero el príncipe Andrés no veía aquella cara, no veía más que los ojos brillantes y magníficos. Se oyeron voces detrás de ellos. Pedro, el criado que había acabado de despertarse, llamó al doctor Timoquín, que no había podido cerrar los ojos a causa del intenso dolor que sentía en la pierna, había presenciado todo lo ocurrido y procuró que ni el príncipe ni aquella señorita se dieran cuenta de su presencia. ¿Qué pasa? Preguntó el doctor levantándose. ¿Quiere usted hacerme el favor de marcharse, señorita? En aquel momento una doncella, enviada por la condesa que había advertido la ausencia de su hija, llamó a la puerta. Natacha salió de la isba como una sonámbula a la que acaban de despertar y al llegar a su habitación se dejó caer llorando sobre el lecho de paz. Desde aquel día, en todas las paradas y cambios de tiro de aquel largo viaje, Natacha no se separó de Volkonsky. El doctor se vio obligado a confesar que nunca hubiera querido encontrar en una muchacha tanta fortaleza y tanta habilidad para curar a un herido, a pesar del horror que le producía la idea de que el príncipe Andrés podía morir como creía él
mismo doctor en los brazos de su hija, la condesa no se atrevió a hacer ninguna observación a Natalia. Al ver que todo se había reanudado, las relaciones entre los dos jóvenes, todos pensaron que si el príncipe se curaba, los proyectos de matrimonio seguramente serían reanudados, pero nadie, ni Natalia, menos que ninguno, dijo una palabra acerca de ello. La cuestión no resuelta de vida o muerte, suspendida no solo sobre la cabeza de Volkonski, hizo sobre toda Rusia, sino sobre toda Rusia, alejaba la posibilidad de hacer proyectos para el porvenir. Capítulo 33. El día 3 de septiembre, Pedro se despertó muy tarde, le dolía la cabeza, le pesaba enormemente el traje con el cual se había dormido y se sentía vagamente avergonzado de una acción cometida el día anterior. Aquella acción vergonzosa era la convicción que había sostenido con el capitán Rambel. El reloj señalaba las 11, pero la calle hallábase completamente desierta y parecía particularmente oscura. Pedro se levantó, se frotó los ojos y vio la pistola que Guarasín había vuelto a poner encima de la mesa. Entonces se dio cuenta del lugar en el que se hallaba y se acordó de lo que tenía que hacer aquel día. ¿Me habré retrasado?, murmuró. No, probablemente él no entrará en Moscú antes del mediodía. No reflexionó ni un instante acerca de lo que iba a hacer, únicamente pensó que tenía que actuar con rapidez. Se ajustó el traje, tomó el arma y se dispuso a salir. Pero entonces se le ocurrió pensar dónde debía llevar la pistola. Debajo del caftán era muy difícil ocultar un arma de tan grandes dimensiones, y mucho menos podía llevarla en el cinturón. Por otra parte, la pistola estaba descargada y él no había tenido tiempo de cargarla de nuevo. Por un momento pensó si sería más conveniente utilizar el puñal, pero se acordó de que el principal error del estudiante que en 1809 quiso matar a Napoleón consistió principalmente en haber intentado realizar su propósito con un puñal. Sin embargo, parecía que el objeto primordial de Pedro consistía no en la realización de su idea, sino en el deseo de demostrar que no había renunciado a ella y que haría todo cuanto fuera necesario para realizarla. Tomó vivamente el puñal que había comprado en la torre de Sucaret y se lo escondió debajo del chaleco. Después de ceñirse bien el castaño y de hundirse la gorra hasta los ojos, Pedro, procurando no hacer ruido y sobre todo no tropezar con el capitán, cruzó el pasillo y salió a la calle. El incendio que había contemplado la noche anterior con indiferencia había crecido considerablemente durante la noche. Moscú ardía por distintos lados. La Skarizhnia Riad, Zamoskvoye, Kostiny Dvor, la calle Povorskaya, las barcas de Moscova y los mercados de madera del puente de Rogomotidovo estaban ardiendo en aquellos momentos. Pedro tuvo que meterse por una callejuela para salir a la calle de Poskarskaya y desembocar en la Advarskaya, al lado de la iglesia de San Nicolás, que era el lugar donde de hacía mucho tiempo había pensado llevar a cabo su propósito. Las puertas cocheras y los grandes portalones de muchas casas estaban cerrados, las calles y los callejones veíanse desiertos, el aire olía a humo y a madera quemada. De cuando en cuando se encontraba algún ciudadano ruso con una expresión de timidez y de inquietud relajada en el semblante. Y algunos franceses nómadas que andaban cautelosamente y como preocupados. Todos miraban a Pedro con extrañeza. Su aspecto, su gordura y la rara expresión que concentrada y sombría de su cara llamaban la atención de los escasos transeúntes. Los rusos lo miraban atentamente sin poder comprender a qué clase podía pertenecer aquel hombre. Los franceses lo miraban también sorprendidos, sobre todo porque Pedro, al contrario de lo que hacían los demás rusos que contemplaban a los franceses con curiosidad y terror, no les concedía ninguna importancia. Al lado de la puerta de una casa, tres franceses que decían algo a unos rusos que no les entendían detuvieron a Pedro y le preguntaron si sabía hablar francés. Pedro contestó moviendo la cabeza negativamente y siguió su camino. En otro callejón, un centinela apostado junto a una caja verde gritó algo al divisarle. No comprendió que tenía que pasar por la otra acera hasta que oyó el grito repetido y el ruido de la culata del fusil del centinela chocar en el suelo. No veía ni oía nada, como si todo le fuera ajeno. Llevaba consigo su proyecto con prisa y horror, como si tuviera miedo de perderlo por el camino, escarmentado por la experiencia de la víspera, pero no podía mantener intacta su decisión hasta el lugar a donde se dirigía. Aunque nada lo hubiera detenido, su proyecto no podía ser realizado porque hacía ya más de 4 horas que Napoleón había entrado en el Kremlin por el barrio Dogoromitol
y por el Albarskaya, en aquel momento que se hallaba en el despacho imperial de uno de los palacios del Kremlin, dando órdenes detalladas sobre las, las disposiciones adoptadas inmediatamente eh, para extinguir el incendio, evitar los robos y los saqueos y tranquilizar a los habitantes de la ciudad. Pedro naturalmente lo ignoraba, completamente absorbido por el acto que iba a llevar a cabo. Se atormentaba como todos los que emprenden una tarea imposible, no por las dificultades de la tarea, sino por la incompatibilidad de su propio carácter. Tenía miedo de no saber estar a la altura de las circunstancias en el momento decisivo y aquello le hacía desmerecerse a sus propios ojos. A pesar de que no veía ni oía nada a su alrededor, seguía instintivamente su camino sin extraviarse por los callejones que lo llevaban a Podvarskaya. A medida que se iba acercando, la marea se hacía más espesa y el calor más insoportable a causa del fuego. De cuando en cuando, por encima de las casas salían intensas amaradas. Las calles estaban por aquella parte de la ciudad un poco más animadas y la gente que discurría por ellas se mostraba extraordinariamente inquieta. Pedro advertía que a su alrededor ocurría algo grave, pero no se daba cuenta de que se acercaba al centro del incendio. Al cruzar unos terrenos sin edificar que por un lado lindaban con la calle Podvarskaya y por el otro con los jardines del palacio del príncipe Grisensky, oyó de repente un grito desesperado de mujer. Entonces se detuvo y levantó la cabeza como si despertara de un sueño. En aquel vasto solar, sobre la hierba seca y polvorienta, había verdaderos montones de objetos domésticos, colchones, samóvares, iconos, baúles y muebles de toda clase. Una mujer de mediana edad, flaca y con unos dientes muy largos y muy salidos, estaba sentada en el suelo al lado de unos cofres, tocada con una gorra y envuelta en un gran pañuelón negro. Aquella mujer lloraba desconsoladamente, moviendo la cabeza y murmurando algo en voz baja. Dos chiquillas de 10 o 12 años, vestidas de corto, sucias y envueltas también en pañuelones negros, miraban a su madre con una expresión de terror que descomponía sus caritas pálidas. Un chico de 7 años que llevaba una gorra demasiado grande para él lloraba en los brazos de una criada vieja. Una muchacha descalza y sucia estaba sentada encima de un baúl y deshacía la trenza rubia de sus cabellos, arrancando los que estaban quemados. El marido, un hombre con uniforme de estatura regular, patillas rizadas y semblante impasible, separaba los cofres amontonados y sacaba de debajo de ellos unas prendas de vestir. Cuando la mujer vio a Pedro, casi se arrodilló delante de él. Santos del cielo, almas cristianas, salvadme, socorredme, dadme auxilio, hija mía, socorro, auxilio, salvadla, gritó llorando. Mi hija pequeña, mi hija, han dejado a mi hija, se está quemando. Ah, Dios mío. Calla, María Nikolayevna, dijo el marido, sin duda, para justificarse delante de aquel desconocido. Nuestra hermana se la habrá llevado seguramente.